Bien, entonces ahora vamos a ver problemas de planteo. Específicamente vamos a trabajar con la última parte de la guía que ustedes tienen en Word en el aula virtual. Nosotros, ya, esta que está acá, ya. ¿La ven bien? ¿Sí? Entonces, ya. Entonces, a ver, en esta hay una primera parte que ustedes ya la vieron en la clase de ayer en la tarde, que la trabajaron, la hicimos con una PPT, pero en el fondo en cuanto a materia es esto que está acá, la definición de lo que es un número racional, operatoria en números racionales, cómo ver si un número es menor que otro, cómo podemos ordenar números racionales, algunas propiedades y desigualdades de fracciones, algunos ejemplos resueltos. Este apunte, como les digo, lo tienen ustedes en el aula virtual, lo tienen en Word. Yo lo pasé a PDF para poder trabajar con él encima. Aparecen ejercicios de operatorias con fracciones. Y acá al final hay una parte que son problemas de aplicación de números enteros y números racionales, que son estos ejercicios que aparecen acá, ¿ya? Y más abajo hay un set de ejercicios de repaso, de operatoria, que les va a permitir, y aparece lo interesante, que esos ejercicios aparecen con respuesta, ¿ya? Hay un control de tipo formativo, que es para que ustedes practiquen y puedan comparar con la respuesta correcta. Entonces, donde nos vamos vamos a concentrar hoy día es en los problemas de fracciones que tienen que ver con problemas de planteo, ¿ya? Entonces, para esto, yo, por ejemplo, le voy a sacar, para comenzar, yo les voy a dar un ejemplo para que ustedes sigan el modelo de un problema de planteo, cómo trabajarlo, y después vamos a separarlos en grupos para que ustedes puedan trabajar con sus compañeros en los problemas de planteo que vienen a continuación, no todos, sino que yo les voy a focalizar 2 o 3 problemas dependiendo del tiempo que nos queda, para que ustedes los hagan, ¿ok? Ya, entonces, si quieren le sacan una... Ah, no, pero ustedes lo tienen en el aula virtual, yo les saqué foto porque no tengo nada de papeles, así que me lo voy a ir mirando acá. El problema número 1, ¿ya? Y vamos a ir a la pizarra. ¿Ok? A la pizarra. Ya. Listo. Estamos acá. Entonces, el problema número 1 dice lo siguiente. Dice, un ciclista ha estado corriendo durante 3 horas. En la primera hora ha recorrido 5/18 de un trayecto. En la segunda hora ha recorrido 7/25 del trayecto y en la tercera hora ha recorrido los 11/45 del trayecto. Y se nos pide calcular 3 cosas, ¿ya? Vamos a partir por la primera, dice la fracción del total de trayecto que ha recorrido en las 3 horas. A ver, lo primero que tenemos que tener en claro frente a cualquier problema de planteo es visualizar primero la información que se nos entrega, y después de eso, ¿qué se nos está preguntando? ¿De acuerdo? Entonces, en este caso particular de este ejercicio se nos entrega, dice que durante 3 horas ha estado corriendo. Dice que en la primera hora, estoy escribiendo solo la información que se nos entrega, en la primera hora ha recorrido 5/18 partes de la trayectoria. ¿Ya? En la segunda hora ha recorrido 7/25 partes de la trayectoria. En la tercera hora ha recorrido 11/45 partes de la trayectoria. ¿De acuerdo? A ver, vamos a aprovechar esta información para recordar algunos conceptos. Cuando uno habla de 5/18 partes de la trayectoria, se supone que, supongamos que esta sea la trayectoria total. No sabemos cuántos kilómetros hay en total, no tenemos idea cuál es la trayectoria total. Pero de esta parte, cuando uno dice que ha recorrido en la primera hora 5/18, con este referente, o sea, todavía no vamos a atacar el problema, sino que estamos analizando cuando a nosotros se nos entrega
una información en notación de fracción, en el fondo lo que nos está diciendo que la trayectoria total, tiene acento trayectoria, sí, la dividimos en 18 partecitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puntito, 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 18 partecitas, en 18 partes iguales. En 18 partes. Y nos dice que la primera hora, 1, 2, 3, 4, 5, ha recorrido todo esto. 5 veces 1 sobre 18, 5 veces 1 sobre 18. Esa es la información que se nos entrega, ¿de acuerdo? Cuando el referente acá en el denominador es 18, significa que el entero se dividió en 18 partes, de las cuales tomamos 5. ¿Ok? Ya. Ahora bien, con la segunda... ¡Oh! ¡Qué atroz! Lo borré todo. Ops, lo borré todo. Voy a escribirlo o no. En la primera hora habíamos dicho... ¡Oh! ¡Qué atroz! Me cargué cuando me equivoco. Así... cuando borro todo. No puedo... sí puedo deshacerlo. Eso no, a ver, ¿se puede? ¡Ay, sí se puede! Fantástico. Eso es maravilloso. Cuando uno se equivoca y puede borrar, eso lo encuentro maravilloso, genial. Ya. Y en la segunda, considerando lo primero, de la misma forma, el total, en la información que se entrega en la segunda hora, que del total lo dividimos en ¿cuántas partes? En 25 partes, y de esas 25 partes recorrimos 7 partes. O sea, tomamos la misma trayectoria, que no sabemos cuántos kilómetros son, lo dividimos en ¿cuántas partecitas ahora? En 25 partes. Y de esas 25 partes tomamos 7. ¿De acuerdo? Y eso es lo que recorrió en la segunda hora. Y en la tercera hora, en vez de dividirla en 25, la dividimos en 45 partes, y de esas 45 partes tomamos 11. ¿Ya? Entonces, en la primera, pero ojo con esto, el enunciado es súper importante cuando uno se enfrenta a problemas de planteo, leer muy bien. ¿Por qué? Porque dice que en la primera hora en exclusiva recorrió 5 sobre 18. Y ojo que en el enunciado dice, en la segunda hora recorrió esto, pero si hubiese dicho después de la segunda hora, si ustedes se fijan, en una hora hicieron tanto trayecto, si hubiese dicho después de la segunda hora, tendríamos que haber incluido lo que recorrió también en la primera hora, porque habría sido lo que recorrió en la primera más lo que recorrió en la segunda. Pero ahí estamos hablando de otro enunciado, porque en este enunciado se nos dice que en la primera hora recorrió tanto, en la segunda hora recorrió esto otro, y en la tercera hora recorrió este otro. Por lo tanto, en la pregunta A, que dice la fracción del total del trayecto que ha recorrido en las 3 horas, ¿cuál sería la respuesta de esto? Lo que recorrió en la primera hora, que 18avas partes de la trayectoria total. En la segunda hora recorrió 7 sobre 25, por eso tenemos que sumarla. En la tercera hora recorrió 11 sobre 45. ¿Qué tenemos que hacer para hacer esta suma? Ustedes ya saben, sacar un número que contenga de manera exacta este, contenga de manera exacta este, y que contenga de manera exacta este. ¿Cuál es ese número? En el chat. No entiendo, Alejandro, 19,9%. Alejandro, ¿me puede explicar eso del 19,9%? ¿Por qué me habla de porcentaje? Alejandro, no entiendo lo que escribió 19,9%. ¿A qué se refiere con 19,9%? ¿Al resultado final? A ver. Si puede hablar, a ver, le falta. Es que intenté sacar el porcentaje, lo sumé y se resté a 100. Ya. Perfecto. O sea, usted está haciendo el análisis con porcentaje, pero aquí, ojo, que la pregunta dice la fracción del total del trayecto que ha recorrido en las 3 horas. Entonces tenemos que escribirlo como fracción. Primero, ¿ya? A ver, ¿cuál es un número que contenga al 18, al 25 y al 45?
El candidato inicial sería 450. Veamos si es que nos sirve. El 18 divide el 450 de manera exacta. Usamos calculadora. Estoy ocupando el celular. 450, sí, ¿no es cierto? El 25, ¿cabe de manera exacta en el 450? Sí. ¿Y el 45, cabe de manera exacta en 450? Por supuesto. Ya. 18 por cuánto nos da 450? 25, ¿cierto? Entonces arriba sería 25 por 5 más el 25 en el 450 nos da 18, por lo tanto sería 18 por 7, y 45 en 450 nos queda 110, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto nos da esto al final? A ver, sería 25 por 5 más 18 por 7 más 110. 361. Exacto, 361 sobre 450. ¿Qué significa este valor? Este valor es la fracción de la trayectoria total que el personaje recorrió. Por ejemplo, si esta fracción, estoy inventando, supongan ustedes que la trayectoria total sean 100 kilómetros. Y nosotros llegamos a que la fracción que recorrió las 3 horas son como fracción 1/2. Significa que durante las 3 horas recorrió 50 kilómetros, ¿no es cierto? La mitad, 1/2. 1/2 multiplicado por la trayectoria total. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros quisiéramos llevar esto a kilómetros, necesitamos la trayectoria total, ¿no es cierto? No la tenemos. Pero sabemos que el de la trayectoria total, en fracción, la fracción que recorrió fue 361 sobre 450. Hasta ahora no podemos determinar nada más. Ahora, en la pregunta B dice, la fracción del trayecto que le queda por recorrer. Se supone que cuando uno habla de una cantidad, de un total de algo, uno habla de un entero. Un entero bien escrito, dice. O sea, que yo aprieto, hay algo en el lápiz digital que yo aprieto aquí, que hay un botoncito que me descuido y me aparecen esos rayones. Bueno, en fin. Un entero. Cuando hablamos, por ejemplo, de una deliciosa torta, que la partimos en pedacitos, esta torta es un entero, el total. ¿De acuerdo? En este caso, la trayectoria total corresponde a un entero. No tenemos idea cuántos kilómetros hay, ¿de acuerdo? Fíjense ustedes, y un entero, el número 1 se puede representar de múltiples maneras. Podría ser 528 dividido por 528. Sí, está correcto. También podría ser 450 partido por 450. Podría representarse como 17 partido por 17. Cualquier cosa partido por cualquier cosa, en tanto el denominador sea distinto de 0, el número 1 se puede representar de múltiples maneras. En el caso particular de nuestro ejercicio, que estamos diciendo que ya recorrimos 361 partes de 450 partes, en el fondo en el entero lo estamos dividiendo en 450 partes, ¿se fijan? Entonces, la mejor manera de representar el entero sería esta, en este caso de este ejercicio, 450 sobre 450. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sin necesidad de hacer ninguna operación, si nosotros ya recorrimos 361 partes de un total de 450, ¿cuántas partes nos quedan para completar la trayectoria? Tendríamos que hacer, de las 450 le restamos los 361, ¿no es cierto? O sea, nos va a quedar 450 menos 361, y eso nos da 89 partecitas. Y esto que está acá, es lo mismo que hubiésemos tomado el entero y le quitamos 361 por 450. Y obviamente para hacerlo mucho más fácil este cálculo, el entero lo representamos como 450 dividido por 450. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya?
Bien, y en la letra C, dice, los kilómetros recorridos en las 3 horas, si el trayecto es de 450 kilómetros. Dice ahora lo siguiente, nos dan la trayectoria, nos dicen que la trayectoria total es de 450 kilómetros. Entonces, las 3 horas, nosotros recorrimos 361 sobre 450 partes de la trayectoria. ¿Cuál es nuestra trayectoria total? 450. Por lo tanto, en este caso particular, simplificamos estos dos y nos queda 361 kilómetros. ¿Se fijan? Si nos hubiesen dicho que la trayectoria es, estoy inventando, 900 kilómetros, si la trayectoria total son 900 kilómetros, habríamos tenido que escribir acá los 900 kilómetros. Y en ese caso nos habría quedado 2 multiplicado por 361 kilómetros, la cantidad de kilómetros totales. Pero como es 450, coincidió con esta, se simplificaron y nos quedó 361 kilómetros. ¿Se entiende? Ahí voy a mirar el chat, porque parece que hay observaciones. Loco, acá. Qué chistoso. Sí, pues, hay que correr, hay que hacer ejercicios. ¿Ya? Ahora, a ver, hay una pregunta que apareció en el chat, más bien una pregunta, alguien está trabajando con porcentajes. Entonces aprovechemos esa inquietud, que Alejandro está trabajando con porcentaje. Entonces, por ejemplo, para ver, él dijo 19,9%. Entonces, me imagino, Alejandro, que usted quiere saber en porcentajes qué porcentaje recorrió en las 3 horas. Me imagino que esa es la pregunta aparte, independiente, que no está en el enunciado, pero que es una inquietud que usted me imagino que está resolviendo. ¿Qué parte recorrió en las 3 horas? ¿Eso es o no? Alejandro, esa es la pregunta que usted está sacando, ¿o no? A ver, si nos metemos en porcentajes, voy a borrar acá. En el fondo, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos que un entero, que sería la trayectoria completa, equivale al 100%. ¿Qué fracción es la que recorrimos en las 3 horas? 361 dividido por 450. Entonces, ese es como el enunciado de lo que creo que Alejandro está trabajando, una inquietud adicional. Para sacar este porcentaje, X va a ser igual a 361 multiplicado por 450 multiplicado por 100. ¿De acuerdo? ¿Y eso cuánto nos da? Dividido por 1, ¿no es cierto? Porque es este multiplicado por este y dividido por 1. Vamos a poner la división por 1. Entonces nos queda 361 multiplicado por 100. Bueno, igual se pueden hacer dividido por 450. Y eso nos da 80,2%. Estimado. 80,2% aproximadamente, digamos, es lo que ha recorrido en las 3 horas. Por lo tanto, le queda por recorrer, o sea, lo que le falta por recorrer para terminar la trayectoria sería el 100% menos 80,2, sería 100 menos 80,2, pero insisto, es 19,8 más 19,8%. Y Alejandro había escrito en el chat 19,9%. Ya, pero estos son valores aproximados. O sea, en las 3 horas, si hubiese habido una pregunta D,
que dice qué porcentaje recorrió en las 3 horas, sería 80,2%. Y si además hubiese habido otra pregunta que dijera qué porcentaje le falta todavía por correr, le falta un 19,8%. Eso es lo que estaba haciendo usted, me parece, estimado, creo. Vamos a pasar porcentajes en la nivelación. Excelente pregunta, estimada.